Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai. Seguimos con los resúmenes de Re:Zero. Recuerda que puedes ayudarme comentando porque eso hace que YouTube me recomiende más. Dale like, comenta y comparte. O al menos comenta cualquier cosa, pon hashtag Re:Zero, hashtag resumen o lo que sea. Empecemos. Sigamos. Entonces Subaru había muerto y había revivido otra vez, pero él está confuso. Subaru mira alrededor de la habitación sin saber lo que le pasó. No podía comprender la situación. Subaru está en silencio. Era la habitación a la que se había acostumbrado a ver ahora. Las paredes y los pisos están cubiertos de hiedra. Incluso la cama en la que se había despertado estaba tejida con hiedra. Frente a él estaban dos chicas, una hermosa dama y una hermosa niña. Ambas estiraban el cuello para mirarlo. Un enorme lagarto estaba arrodillado junto a su cama. Y así Subaru estaba observando a su alrededor. Y Subaru dice: ¿esto de nuevo? ¿Por qué estoy aquí? Subaru no sabe si se había despertado. Con las manos en la cabeza, Subaru recuerda lo que había sucedido justo antes. Y Subaru comienza a recordar todo lo que había pasado sobre el desafío, las pruebas, todo lo que habían dicho los chicos sobre que había perdido la memoria y todo eso. Subaru dice: ¿qué pasó después de eso? Emilia dice: hola Subaru, ¿te sientes bien? Subaru dice: Emilia-chan, estás tan cerca. La hermosa cara de Emilia había aparecido de repente junto a la suya. Estaba tan cerca de él que podía sentir su aliento contra su rostro. Los ojos de Emilia se abrieron sorprendidos por su reacción exagerada, ya que Subaru se puso muy nervioso. Emilia dice: no tienes por qué parecer tan asustado, además fui yo quien había tenido miedo antes. Subaru dice: ¿asustada? Y Beatriz dice: ciertamente, pensamos que habías desaparecido. Te buscamos y encontramos que colapsaste. Supongo, sería incorrecto no estar preocupado. Subaru dice: ¿en serio? ¿Me derrumbé de nuevo? Beatriz se cruzó de brazos y resopló exasperada. Subaru fue sorprendido por sus palabras, se levantó y le dio unas palmaditas en el cuerpo para asegurarse de que todo estaba bien. No podía sentir ninguna normalidad. Subaru aún así sigue muy confundido. Subaru dice: aún así, es bastante peligroso colapsar 2 veces en tan poco tiempo. Aunque solo han pasado un par de horas, debería sentirme afortunado de que mis recuerdos no volvieran a desaparecer. Beatriz dice: ¿de qué te quejas? Supongo que Subaru debería tener algo que decirles a Betty y Emilia. Subaru dice: ¿algo que decir? Beatriz le lanzó estas palabras mientras miraba sus brazos extendidos de Subaru. Subaru se dio vuelta para ver a Emilia y Beatriz mirándolo. Estaba un poco preocupado por lo que tendría que decirles a estas dos personas. Subaru dice: bueno, lo siento, pido disculpas por preocuparlos a todos. Ambos me salvaron de nuevo. Beatriz dice: lo estás haciendo bien hasta ahora. Emilia dice: de nada, pero estoy muy contenta de que no te haya pasado nada. Estoy tan aliviado. Subaru dice: sí, lo siento por Emilia-chan. Es imperdonable que te cause tantos problemas todo el tiempo. Subaru expresa su gratitud y se comienza a disculpar hacia Emilia. Sin embargo, cuando Emilia escuchó las palabras de Subaru, frunció el ceño. Sus ojos color amatista parecían desconcertados. Emilia dice: bueno, espera, Subaru, ¿qué pasó justo entonces? Y Subaru dice: ¿qué pasó? Esa es una pregunta vaga, ¿cuál es el problema? Y Emilia dice: bueno, justo ahora me llamaste Emilia-chan. De alguna manera ser llamado así me hace sentir un poco incómodo. Mientras dice esto, Emilia comienza a jugar con su largo cabello plateado mientras miraba a Subaru. Su mirada parecía estar llena de soledad. Subaru involuntariamente dejó escapar un grito. Beatriz dice: las bromas de Subaru están comenzando ahora, supongo. Más importante, el estado de Beatriz está empeorando después de escuchar el intercambio de estos dos. Beatriz dice: quiero que le digas a Betty y a Emilia ahora, ¿por qué fuiste a la biblioteca Taigueta? Anoche, supongo. ¿Por qué colapsaste allí? Subaru dice: espera. ¿Qué? ¿Me desplomé de nuevo en Taigueta? Beatriz dice: ¿otra vez? Subaru dice: ¿en serio? Taigueta es un lugar tan terrible. No sé qué estaba haciendo allí de nuevo. Después de todo, es un lugar con una historia tan sombría. Supongo que fue imprudente de mi parte. Obviamente Subaru piensa que solamente se ha desplomado, pero todos sabemos que Subaru acaba de morir y él aún no se da cuenta. Y
todo otra vez se ha reiniciado desde cero, ¿no? Beatriz dice, espera, supongo, Subaru. Subaru dice, sí. Beatriz dice, de alguna manera creo que tu historia es incorrecta, Subaru. Cuéntanos la historia con precisión, supongo. Subaru dice, exactamente, ¿qué quieres decir? Beatriz dice, ahora Betty te dirá la situación en la que ella y los demás están. Pacientemente Beatriz le explicó esto a Subaru y él asiente con la cabeza cuando siente la intimidación en su tono mientras ella pronuncia esas pesadas palabras. Subaru dice, bueno, creo que te lo dije, cuando desperté no tenía recuerdos, aunque no significa que estén completamente vacíos. Mis recuerdos desde que fui convocado a este mundo paralelo son... Beatriz se asombra y dice, espera, ¿recuerdos? ¿Qué quieres decir con recuerdos, supongo? Subaru dice, Emilia dice, Subaru, lo siento, no sé qué decir. Las chicas comienzan a entrar en pánico, ya que estas palabras de Subaru les conciertan. Subaru dice, no, me sentiría molesto si me detengo aquí. Las tengo que... a las dos aquí. Beatriz y Emilia quedan en silencio, ya que Subaru no puede expresarse muy bien, ¿no? Tanto Emilia como Beatriz miraron a Subaru con puro desconcierto en sus ojos. Era claro para él que no estaban actuando. ¿Y por qué él piensa que no están actuando? Eso lo hace aún más aterrador para él. Desde la perspectiva de Subaru, como él no sabe que tiene reinicio de la muerte, y aún no se da cuenta que otra vez ha vuelto al punto de guardado donde las chicas no sabían nada de que había olvidado sus recuerdos y él les había hablado de los mundos paralelos y toda esa cosa. Entonces él piensa desde su perspectiva que las chicas, por eso dice que no, las chicas no están actuando, porque él en un principio lo pensó. Subaru nota esto y se entra en confusión. Entonces dice Subaru, cuando desperté, estas dos estaban hablando el uno al otro. Y Subaru comienza a analizar, comienza a recordar la primera vez que conoció a Emilia y Beatriz cuando le dijeron que había perdido los recuerdos. La conversación había sonado exactamente como la de ahora. Para decirlo más claramente, el despertar de la sala verde acostado en la cama de hiedra, ¿no era eso una copia de la situación anterior cuando le dijeron que había perdido sus recuerdos? Subaru está pensando todo esto y analizando la situación, y Subaru se traga la saliva. Y se da cuenta que los comportamientos desde el momento que antes había conocido a Subaru, a Beatriz y Emilia eran los mismos. Subaru estaba desconcertado y las chicas lo miraban al Subaru con su cara de preocupación que tenía, ¿no? Subaru dice, ¿estoy viendo los mismos eventos nuevamente? Debo estar experimentando sueños precognitivos. Subaru dice, es difícil entender. Entonces aquí Subaru otra vez tiene sus pensamientos, ¿no? Donde él menciona que sus recuerdos habían sido increíblemente confusos. Y también menciona sobre que tal vez si hubiera tratado de mantener estos sueños se derramarían sobre él entre sus dedos. Tal vez estos sueños precognitivos son una habilidad especial que se le dio a Subaru cuando fue convocado a este mundo. Yo pensaba que el haber tenido un déjà vu o haber sido testigo de que la conversación de Emilia y Beatriz ya se repetía o algo así era como una de sus habilidades que tenía al haber sido invocado a ese mundo, ¿no? Comienza a divagar con sus pensamientos sobre esa habilidad. Dice, es difícil de usar, es una habilidad bastante selectiva. Comienza a hablar sobre si pudiera dominarlo, entonces sería una habilidad bastante potente. Él llega a la conclusión que es como un sueño precognitivo que le permitiría prever el futuro. Subaru dice, ustedes dos, necesito que se calmen un poco y escuchen lo que tengo que decir. Subaru dice, no sé si pueden creer esto, pero parece que perdí mis recuerdos. Y hay un silencio en la sala. Subaru se había despertado en la biblioteca Taigueta y perdió sus recuerdos. A Emilia y Beatriz les tomó bastante tiempo, como en el sueño precognitivo, digerir lo que había confesado Subaru. Emilia hace una expresión de ¿eh? Con un grito enérgico, la niña golpeó sus palmas sobre sus mejillas con todas sus fuerzas, aplaudiendo con ambas manos a la vez con un sonido crujiente. Las mejillas de la niña se pusieron de color rojo brillante. Esto era como una broma valiente. En la mente Subaru comienza a pensar que esto era como una broma valiente, casi varonil de aceptarlo, algo que también había visto en su sueño precognitivo. Subaru sigue pensando que tenía como la habilidad de ver sueños precognitivos como el futuro o algo así, ¿no? Mira, dice, estoy bien, usted así no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo podríamos seguir haciendo esa cara de problemas cuando Subaru debe sentirse aún más preocupado que nosotros? Mira, Beatriz también. Después de justificar la reacción
Con su discurso, Emilia sacudió el hombro de Beatriz. Frente a la presencia de Emilia, Beatriz se encogió un poco. Emilia dice, también estoy sorprendida y también entiendo la tristeza, pero en este momento tenemos que pensar en el que está tomando esto con más fuerza. Tenemos que hacer algo por él, ¿no? Beatriz dice, Betty es... Subaru queda en silencio y tiene una punzada en su pecho mientras observa a Beatriz luchar para pronunciar sus palabras. Subaru aún así sabe lo que dirá Beatriz y la cara que pondrá, pero estaba bastante equivocado al pensar que eso le daría tranquilidad. Y así comienza a divagar Subaru, ¿no? Su mente. Y Subaru comienza a pensar que ya conoce a Beatriz mucho mejor que la primera vez que la conoció. Beatriz dice, simplemente de verdad, Subaru es el contratista más desesperado del mundo. Dicho esto, Beatriz rompió su vergüenza. Mientras revivía eso, Subaru sintió una fuerte sensación de odio hacia sí mismo. ¿Estaba bien? ¿Estaba satisfecho con esto? Sí, Natsuki Subaru. ¿Qué es la confianza en esta torre en el desierto? Subaru está en silencio. Ser amable con Emilia y Beatriz, pero también ver su dolor y su determinación apremiante, ante eso Subaru rechina los dientes. Esto de la perspectiva de Subaru y lo que empieza a pensar, ¿no? Al ver las reacciones y comportamiento de Beatriz y Emilia. Sigue pensando sobre los sueños precognitivos, si puede mostrar la verdad, y no quiere crear una situación que desvíe lo que su sueño precognitivo le había mostrado, ¿no? Subaru está en silencio y comienza a pensar, ni Emilia, Beatriz, Ran, Julius y Kidona, ni nadie le habían explicado a Subaru que tenía esa habilidad, sueños precognitivos. Subaru sigue pensando que tiene esa habilidad. Chaol y Meili tampoco lo habían hecho, es difícil imaginar que intencionalmente se lo ocultaron a Subaru. Incluso en estas circunstancias anteriores es difícil creer que todos tenían la misma intención, no tenía sentido. Entonces era inevitable que solo hubiera una razón por la que no sabrían de sus sueños precognitivos, es decir, Natsuki Subaru nunca les había revelado su habilidad. Y Subaru llega a esa conclusión, ¿por qué nadie sabía de su habilidad y solamente él? Subaru dice, ¿en qué estabas pensando, Natsuki Subaru, refiriéndose a sí mismo? Subaru ya no dice su nombre como si se estuviera refiriendo a una persona diferente, no. Decir que ya no se refería a una persona diferente está mal. Es una persona diferente. Para Subaru, Natsuki Subaru es una persona desconocida que no existe. No puede adivinar lo que está pensando y no puede interactuar con él. No habría posibilidad de llegar a entenderlo. ¿Por qué? Natsuki Subaru no le contó a Emilia sobre su poder. Todo esto desde la perspectiva de Subaru, pero en su mente, que está hablando consigo mismo sobre el anterior Natsuki Subaru, por así decirlo. ¿Por qué Natsuki Subaru no le contó a Emilia sobre su poder? ¿Fue porque no quería cambiar el desarrollo de estos sueños precognitivos? Incluso si se debiera a eso, seguramente una vez que haya superado la situación, ¿habría habido tiempo para confiar esto? ¿Había una razón por la que no podía decirlo? La desconfianza del viejo Subaru estaba creciendo constantemente dentro de él. Es decir, Subaru comienza a desconfiar de su versión anterior, de Natsuki Subaru, el otro yo de él que antes tenía recuerdos y todo eso, ya que el Subaru actual ya tenía una desconfianza que poco a poco estaba creciendo, porque no entendía muchas cosas y no entendía por qué los demás no sabían de su habilidad y por qué Natsuki Subaru, su yo anterior, que no conocía a él, por qué no les había contado la habilidad y por qué era una persona tan distante y diferente a él. Y Subaru dice, ¿qué estabas pensando, Natsuki Subaru? Después de eso, los eventos tuvieron lugar como se esperaba, aproximadamente siguiendo lo que había visto en sus sueños precognitivos. Todo vuelve a pasar como antes y Emilia dice, entonces supongo que todos están bastante sorprendidos. Subaru está en una situación bastante difícil en este momento, pero incluso en una situación como esta, no, precisamente porque la situación es así, deberíamos darle nuestro apoyo. Emilia explica lo demás la situación, sobre que Subaru perdió sus recuerdos, aunque no fue la mejor explicación, es imposible hacer un seguimiento en caso de que cambiara drásticamente los eventos. Y entonces Ran dice, ¿es esto algún tipo de broma, Barusu? Ran sospecha que la situación de Subaru podría haber sido una broma. Chola dice, di maestro, ¿todavía no estás cansado de jugar así? ¿Cuántas veces tienes que olvidarme antes de cortar ese atuendo? Meili dice, realmente Onision es un dolor de cabeza. Meili sonríe entre lo que
cree que es una broma, disfrutando de la atmósfera de confusión. Y Kidona dice, solo dale un poco de tiempo, eso está bien, ¿verdad? Kidona sugiere que tomen un poco de tiempo. Se vuelve a repetir los eventos donde Subaru acepta la invitación de Ran, ¿no?, a salir por la habitación a buscar agua. Y cuando estaban solos, Ran agarra a Subaru por el cuello y le empuja contra la pared. Se vuelve a repetir la situación y Ran dice, por favor, escúpelo fuera. Entonces Subaru se queda pensativo y un poco confuso, ¿no? Ya que se da cuenta que su habilidad, que él dice que él supone que son los sueños precognitivos, que prácticamente es como ver el futuro, él se da cuenta que estos sueños precognitivos son precisos, que los eventos se repetían, que son terriblemente precisos y presagian los eventos por completo. Subaru no había reconocido todas las palabras y frases utilizadas por la gente de aquí, pero la impresión que habían dado no había cambiado, pero sí hubo un problema. Y Kidona dice, Naki-kun está bastante tranquilo a pesar de la situación. ¿Y quién había dicho esto donde confesó que la conciencia de Anastasia había sido tomada por ella? Subaru está en silencio. Subaru siente que se le seca la boca después de escuchar las palabras de Kidona. Para ser honesto, la observación de Kidona fue comprensible. Subaru mismo no podía hacer mucho al respecto. Y todos se quedan un poco conmocionados, ¿no? Conmocionados y estaban en un estado de pánico. Y tratan de querer suavizar la situación y todo eso. Las emociones que experimentas no son tan fuertes como la primera vez que la ves. Esto es lo que llega a pensar. No era de extrañar que Subaru tuviera una expresión oscura en su rostro junto con una actitud taciturna. A pesar de que habían pensado que él era el que mantenía la calma en todo caso. Subaru dice, estoy feliz de que las cosas se hayan calmado. No hay verdadera calma o compostura. Siempre se ha escrito en la boleta de calificaciones del niño. Y Kidona dice, ¿boleta de calificaciones? Realmente no entiendo qué significa eso. Está relacionado con el término mundo paralelo. Y Subaru dice, ah. Frunciendo los ceños, Subaru asiente con la cabeza ante la pregunta de Kidona. La forma en que respondió la pregunta sobre el significado del mundo paralelo no cambió nuevamente. Y así Subaru comienza a explicar otra vez lo mismo sobre los mundos paralelos y toda esa vaina. En la gran cascada, ¿no? Subaru dice, aunque ahora no le expliqué tanto, seguí siendo descuidado al mencionar la palabra mundo paralelo, ya no sé qué pensar. Kidona dice, después de todo es extraño que suenes menos confundido entre los usados. Todos estamos inquietos aquí, debemos hacer algo al respecto. Subaru dice, incluso con confusión todos trataron de mantener la calma o al menos algo así. Estaba bastante preocupado de tener que hacer algo, me siento aliviado. Emilia dice, siento que no puedo mantener la calma en absoluto. Tanto Kidona como Subaru se encoge de hombros. Emilia parecía bastante desanimada mientras decía esas palabras. Y Subaru otra vez sigue sus pensamientos divagando sobre que era muy difícil imitar el yo confundido que había visto en su sueño, es decir, la primera vez, ¿no? Cuando hablaba del tema. Subaru dice, de todos modos, entiendo la situación en la que nos encontramos, sé que hay mucha confusión, pero pensamos juntos, hagamos algo al respecto. Aplaudiendo, Subaru intenta avanzar en la conversación. Beatriz asiente respuesta y como si obedeciera el sueño precognitivo, ella dice, supongo que querrás revisar la biblioteca Taigeta. Chao le dice, Chao le dice, maestro, estoy feliz, estoy segura de que estarás feliz. Le dice, solo quiero abrazarte tan fuerte que te aplastaré. Subaru continúa empujándola por la frente mientras Chaula intenta aferrarse desesperadamente. Ya que Chaula se le acercó a Subaru, recordemos que en el evento anterior pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Todo se repite, el comportamiento, todo. Entonces, Subaru y los demás llegan al tercer piso de la torre, donde está la biblioteca Taigeta, como había sido en su sueño Buscarían en la biblioteca en un intento de descubrir cómo Subaru había perdido sus recuerdos. Sin embargo, Subaru sabía que su búsqueda sería ineficaz y que no traería resultados, que sería algo molesto e irritante, ¿no? Cho le dice, después de todo, maestro, nos elegiste por encima de ese mordedor de tobillo, ¿verdad? Subaru dice, no es como si lo hubiera elegido yo mismo. Debido a lo que está sucediendo, no puedo evitar estar atrapado contigo. Aunque la distancia hacia Taigeta no fue larga, Subaru lo había arreglado para que no tuviera que tomarse de la mano con Emilia y Beatriz. Su intención había sido evitar
molestar a Beatriz y Emilia. Subaru estaba interactuando con ellos de una manera que evitaba causar tensiones innecesarias gracias a su sueño precognitivo. Por lo tanto, ahora estaba sentado al lado de Chaula con cabeza de aire mientras esperaba que el grupo terminara de buscar en Taigueta. Chaula dice: finalmente, el maestro reconoció lo encantadora y atractiva que soy. Tuve que esperar 400 años para esto. Estoy tan feliz, te daré unos besos tan apasionados. Subaru dice: no gracias, eso me asusta, realmente para. Mei le dice: oye, Nissan, parece no gustarle eso, no hay mucha reciprocidad de él. Chaula dice: oh. Chaula dice: ¿qué le hiciste a mi cabello? ¿Qué le hiciste a mi precioso cabello, pequeña y horrible niña? Ya que Mei le estaba arrastrando a Chaula del cabello, ¿no? Tirándole de su cola de caballo. Mei le dice: no quiero que mi Nissan de cabello plateado o Beatriz Chan se enojen. Estaba vigilando para asegurarme de que mi Onesan medio desnuda no le hiciera nada malo a mi Onisan. Recuerda que Meili se refiere a Chaula como su Onesan medio desnuda, ya que prácticamente está vestida así, ¿no? Chaula dice: muy molesto, maestro, por favor haga algo. Subaru dice: Chaula, no te atreves a venir a menos de 2 metros de mí. Chaula dice: el maestro es un idiota. Subaru dice: me salvé, ahora es algo extraño darle las gracias a un asesino. Mei dice: no te preocupes, este asesino se ha ido a la quiebra. Ahora hago lo que Onisan y Onesan, sus amigos, me dicen. Onisan y los demás pueden hacer un buen uso de mí, como cuando los ayudé de las bestias. Subaru queda en silencio, ya que la niña habló sin malicia ni motivo oculto. Por eso Subaru no reaccionó a sus palabras. Mei no parecía verse especialmente afectada por ninguna punzada de conciencia en particular mientras hablaba. Ella hablaba como si esta cosa no fuera nada fuera de lo normal. Mei está en silencio. Subaru dice: tal vez todavía tienes mucho en lo que puedas confiar. Puedes contar conmigo. Mei queda en silencio. Dice: ¿estás diciendo que quieres que te haga un buen uso? Subaru dice: no me uses, confía en mí. No somos herramientas que se puedan usar. Piensa en ello como una amistad. Mei hace: Por un segundo Mei consideró las palabras de Subaru. Mei dice: Onisan realmente no recuerda nada, ¿verdad? Subaru dice: sí, desafortunadamente. ¿Había algo en tu mente? ¿Había sacudido inesperadamente algo de los recuerdos de Mei? Subaru intentó preguntarle qué había querido decir con eso. Al escuchar su pregunta, Mei se llevó los dedos a sus labios y le dedicó una sonrisa muy extraña. Oh, sí. Mei le dice: Petra Chan lloraría si lo escuchara. Subaru dice: ni siquiera sé quién es. Mei dice: Petra Chan es una chica que ama a Onisan. Estaba preocupada de que fueras hasta aquí. Pensé que deberías escuchar sobre ella, eso es todo. Subaru dice: tú, qué cosa tan descuidada me hiciste al decirme sobre la versión anterior de mí como esa. Y así Mei vuelve a hablar y dice: realmente, honestamente, creo que mi opinión sobre Onisan del pasado es que fue bastante descuidado. Y así Subaru y Mei tienen una charla, pues, ¿no? de varias vainas. Con la búsqueda de Taigueta terminó sin éxito, ahora se prepararían para subir al segundo piso. Ahí Subaru estaba muy atento, ya que a partir de ahora el alcance de los sueños precognitivos se detendría por aquí. Subaru hasta ahora no había dudado de la precisión de su capacidad de predicción futura. Los eventos habían cambiado tal como Subaru los habría experimentado antes. Si ocurriera algún problema en este punto, no podría responder utilizando su conocimiento del futuro, que sus sueños precognitivos habían demostrado. Subaru dice: soy capaz de predecir el futuro. ¿No es una locura que logré confirmarlo? Sin embargo, también fue extraño. En primer lugar, Subaru no sabía qué condiciones se necesitaban para activar sus sueños precognitivos. Así es, amigos. Subaru, como estaba emocionado un poco con sus sueños precognitivos, aunque también algo confuso y un poco desconcertado, pero lo más importante es que no sabe cómo activar esa habilidad, que él dice que son sueños precognitivos, ¿no? Aunque nosotros los lectores ya lo sabemos. Subaru dice: por ahora, Beatriz había sido tan irracional como lo había sido en el sueño cuando le pedí que me dejara solo. Subaru le había pedido a Beatriz que lo dejara solo mientras lo intentaba mediante prueba y error. En la transformación planeta parecía que Beatriz había estado tratando de permanecer más apegada a él de lo que había visto en sus sueños. Consecuencia
de estar cerca de ellas menos de lo que había estado en sus sueños, como el camino a Taigeta. Así es, Subaru, al igual que el primer evento, como le había pedido más o menos a Beatriz que se alejara, pero esta vez, como se fue junto a Chaula y casi no le dio bola a Beatriz ni a Emilia, Beatriz quería estar más apegada a él de costumbre que en el evento anterior. Entonces Subaru comienza a hablar solo y divagar diciendo: tengo que averiguar por qué me desperté y qué me pasó justo antes de despertar. Subaru dice: ahora estoy un poco nervioso y si empiezo a tener sueños precognitivos es espeluznante, es como si estuviera soñando con ser una mariposa. Subaru dice: para evitar esto necesito ir más allá de donde terminó mis sueños. Si puedo hacer eso, entonces debería poder contarles a Emilia y a los demás sobre mis sueños precognitivos. El Subaru, antes de perder sus recuerdos, desafortunadamente, había evitado confiar su habilidad a Emilia y los demás. Sin embargo, Subaru ahora estaba ansioso por caminar esta situación y confiar a todos lo que podía hacer. Aunque no sabía por qué había hecho algo tan descuidado, no quiere imitar su yo pasado y retrasarlo ahora. Subaru dice: lo he decidido. Mirando hacia atrás a lo que su yo pasado había hecho, Subaru finalmente había decidido que les contaría sobre sus sueños precognitivos. Sin embargo, lo que se avecinaba era algo desconocido para él. Después del punto en que Beatriz había ido, sus recuerdos, incluso lo de haber realizado las poses de transformación, eran bastante confusos. Por lo tanto, mostrar pruebas de que podría experimentar sueños precognitivos sería bastante difícil de hacer. Además, no sabía cómo activarlos. Subaru comienza a pensar cómo podía dominar esta habilidad sobre sus sueños, y que tal vez sería un arma que le permitiría conquistar la atalaya de Pléyades. Con estos pensamientos en mente, comienza a pensar y a hablar consigo mismo. Subaru comienza a hablar, divagar, ¿no? Y se escucha una voz desde lejos que dice: en cuanto a Natsuki-kun, ¿no es peligroso para él acompañarnos en el estado de locura en el que se encuentra ahora? Se escucha desde la distancia. Habiendo llegado al frente del pasillo un intento de unirse a todos, Subaru contuvo el aliento al escuchar estas palabras. Subaru escuchó lo que estaban hablando por ahí. Era la voz de Kidona. Por alguna razón en su mente, Subaru había dudado en anunciar su presencia y había decidido esconderse detrás de la pared. La conversación en el pasillo continuó. Emilia dice: Kidona, ¿qué quiere decir con estado de locura? Y Kidona dice: no hay nada más que decir, ¿verdad? Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra ahora, es seguro que ha perdido sus recuerdos. Sin embargo, lo que dijo después fue realmente una locura. La forma en que explicó el término mundo paralelo es una prueba. Emilia dice: ¿mundo paralelo? Julio dice: ¿realmente no crees que vino de más allá de la cascada? Julius y Emilia parecían sorprendidos al escuchar las palabras de Kidona. Y Subaru, que escuchaba desde lejos, por ahí escondidito, su corazón dio un vuelco. Ran dice: ciertamente fue una aplicación absurda. Emilia dice: Ran, ¿dudas de lo que dijo Subaru? Ran dice: no dudo de que el argumento de Barusu surgió de su cabeza. De hecho, el conocimiento, el comportamiento y las costumbres extrañas de Barusu son cosas que no conocemos. Está claro que puede venir de un lugar que ninguno de nosotros conoce. Emilia dice: bueno, en ese caso. Y Randy sigue hablando, dice: Ran dice: pero de dónde vino está limitado a este mundo. Estoy seguro de que ser de más allá de la gran cascada podría adaptarse para significar el término de Barusu, mundo paralelo, pero no puedo creer la existencia de tal lugar. No hay ninguna razón para creerlo en absoluto. Uno dice: Ran. Emilia dice: creo en Subaru, Beatriz también, así que por favor trata de creer en lo que dijo Subaru. Yulo dice: Emilia-sama, Kidona no sugiere que Subaru esté tratando de engañarnos a propósito. Ella solo dice que él está en un terrible estado de confusión. Beatriz dice: en esa declaración todavía estás de acuerdo con ese espíritu, supongo. Y así comienzan a hablar sobre su estado, diciendo que no es que esté mintiendo, sino que está en estado de locura. Y así comienza como una disputa entre todos. Y Chao le dice: hey, es mejor si todos dejan de pelear y te conformas con lo de abajo. Mei dice: no creo que sea una discusión sobre esa escala todavía, pero lo que ella dijo. Mei dice: ¿por qué no le preguntas a Onisan directamente? Onisan, ¿te estás volviendo loco? Subaru apretó los dientes ante esas palabras venenosas. Había permanecido sorprendentemente tranquilo cuando se había parado contra la pared. Salió cuidadosamente de la habitación sin hacer ningún paso. Subaru dice: maldita sea. Sin saber qué debería decir a quién, Subaru golpeó la pared, dejando salir los sentimientos que había dentro de él.
La discusión que tuvo lugar en ausencia de Subaru fue un shock inesperado para él. Subaru había pensado que la confianza era un principio tan básico. Emilia y Beatriz habían sido demasiado amables y atentas con Subaru. Y así pasan más cosas donde se comienza a preguntar Subaru qué era la confianza en esta torre en el desierto, y él mismo no podía entenderlo mucho. Se preguntó si alguna vez podría manejar lo que Natsuki Subaru, es decir, refiriéndose a él mismo, su yo anterior, había ganado. Subaru, en este estado no sirve de nada contarle sobre mis sueños precognitivos. Comienza a pensar, ¿no? Se dice a sí mismo, ¿no? Desde el principio los confundí. Lo que Subaru comienza a pensar y decirse, lo que se busca ahora, lo que se necesita ahora es a Natsuki Subaru, no a Natsuki Subaru. Estaba bien si él fingía ignorancia y volvía a ellos. Además, en un estado en el que no sabía qué tipo de intercambio había tenido, estaría bien si se uniera descaradamente a la captura del segundo piso. Comienza a hacerse muchas preguntas. Subaru dice, joder, soy tan idiota. Mientras decía esas palabras en voz alta, Subaru salió abruptamente del pasillo por el que estaba caminando. Había encontrado la gran escalera de caracol que conectaba al cuarto piso con los pisos de abajo. Atentos, amigos, atentos. Subaru dice, espiral, escalera. De repente, Subaru comienza a reflexionar y está atento con sus ojos, incluso sus sueños precognitivos, y dice, en su mente comienza a hablar. Esta es la segunda vez que vine aquí. Ya fuera un sueño o una realidad, Emilia y todos los demás habían guiado al amnésico Subaru alrededor de la torre. Entonces, reconocer este lugar no fue un error, pero Subaru dice, no, aparte de eso, siento algo extraño. La piel de gallina le recorrió el cuerpo, sintió los pelos de su espalda erizarse, la sangre de todo su cuerpo se sentía fría, y el zumbido en sus oídos era terriblemente fuertes. Los latidos de su corazón se habían acelerado, su respiración se volvió áspera, y así tenía, dice, sentimientos desagradables, ¿no? Anormales, que había sido provocado por su propio cuerpo. Subaru dice, con un ligero golpe, Subaru sintió un ligero impacto justo cuando estaba avanzando. ¡Pac! No se podría decir que dio un paso adelante. Dar un paso adelante es un término que supone que hay un terreno sólido. Todas estas cosas que digo lo dice la novela, ¿no? Entonces, no son mis propias palabras, amigos. Son como se está narrando en la novela, ¿no? Nos dan redundancia. Subaru no dio un paso adelante. Su pierna había salido y su pie había arañado el aire. Y entonces Subaru dice, comienza a caer. Está cayendo en picada. Todo su cuerpo de Subaru estaba abrumado por una sensación de ingravidez. Estaba cayendo en el aire, perdiendo de vista lo que estaba arriba y abajo. Subaru entendía lo que estaba sucediendo, se estaba cayendo. No había habido un ligero impacto en aquel entonces, pero no se había dado cuenta de que se había caído. Subaru grita, sigue gritando. Subaru comienza a extender las manos desesperadamente buscando un lugar donde agarrarse. Y otra vez vuelve a vomitar. Y estas sensaciones Subaru lo recuerda. En medio de su dolor y vómitos, los recuerdos de que alguna vez fueron ambiguos se habían agudizado. Sí, eso fue todo. Antes de despertarse, el final de su sueño precognitivo, Subaru estaba experimentando lo mismo. Había caído, lamentando su inútil situación, y luego había perdido el conocimiento. Luego se había despertado de su sueño precognitivo y se encontró en la sala verde. De repente Subaru experimenta un gran impacto en el lado derecho de su cuerpo, rompiendo sus huesos en pedazos. Subaru grita desesperadamente. El cuerpo de Subaru se estrelló contra la escalera de caracol mientras caía hacia el fondo. Tal como está ahora, su descenso en espiral incontrolado terminará destruyendo el cuerpo de Subaru, y aún así no se detuvo. Bam, boom, bam. Su cuerpo había caído hacia abajo y había golpeado uno de los escalones más bajos. Es decir, Subaru cae y golpea un escalón, y sí, pero sigue cayendo. Él comienza a perder el conocimiento, pero su cuerpo sigue cayendo y se sigue golpeando. Y sigue gritando. Comienza a gritar, duele. Subaru comienza a caer y a destrozarse su cuerpo. Comienza a perder una gran cantidad de sangre. Subaru escuchó esta voz en su cabeza. ¿Quién había dicho algo tan tonto? Pero fue bueno decirlo, los recuerdos no son los que dan forma a las personas. Si es así, ¿qué demonios hace eso a alguien que ha perdido sus recuerdos y que ya no es quien era? A Subaru le salía sangre de la boca y lentamente
entra en oscuridad. El final se acerca. No hay despertar de este sueño. Natsuki Subaru había fallado. Lentamente, oscuridad, el mundo a su alrededor se tiñe de negro. ¿Quién eres tú? Y finalmente, después de toda su angustia y sangre caliente, Natsuki Subaru se desmoronó.